Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sigue la polémica por las pólizas en los CDA. La Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor le pidió al Gobierno Nacional aplazar 3 meses la norma que los obliga a expedir a sus clientes una póliza que cubra daños a terceros. Nos acompaña esta noche Gonzalo Corredor, vocero de este sector, para hablar de este tema tan espinoso. Lo bueno y lo malo del retiro de cesantías. Durante este año, cientos de miles de colombianos han retirado el ahorro que tenían en cesantías. Hablaremos de este tema con Nancy Córdoba, gerente de experiencias de clientes en el Fondo Porvenir. Les contaremos también cómo va el ahorro pensional en nuestro país, según el último reporte de Asofondos. Nombrado nuevo ministro de Minas y Energía, el presidente Gustavo Petro designó a Omar Andrés Camacho como nuevo titular de la cartera del sector energético. Les contaremos quién es el nuevo ministro. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que es clave para millones de colombianos que son propietarios y conductores de vehículos, también de motocicletas. Se trata de una nueva norma que obliga a los centros de diagnóstico automotor a expedir una póliza de seguros por daños a terceros a los clientes al momento de hacer la revisión técnico-mecánica. Doctor Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación de los CDA. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor, y buenas noches a todos los televidentes de Signo Pesos. Doctor Corredor, ¿por qué no nos explica primero, antes de las observaciones que hace el Gobierno Nacional, antes de la carta que ustedes enviaron, en fin, en qué consiste ese famoso seguro de la discordia? Hay un seguro que quedó incluido al finalizar el año en la Comisión Sexta del Senado de la República, a donde se le exige a los centros de diagnóstico automotor expedir sin costo para el usuario un seguro de latas, que se llama, pero que no se ha reglamentado y que no se tiene claridad sobre de dónde van a salir los recursos, quién se va a encargar del costo del RUN, el costo de la dispersión, el costo del recaudo, y por lo tanto le estamos solicitando al Ministerio de Transporte, primero, que dé claridad, porque en ocasiones dice, perfecto, hay un piso y hay un techo de la tarifa, súbanse al techo, y eso lo que va a significar un mayor costo para los propietarios. Ahora, al siguiente día dicen que no y hay confusión total sobre el particular, Víctor. Por eso lo llamamos a ver si entendemos un poco en medio de esta confusión. Pero ese seguro, ¿para qué me sirve a mí como propietario de vehículo que acabo de hacer una revisión técnico-mecánica en un CDA? Pues definitivamente si no se reglamenta y si no se tiene claridad, de poco le va a servir. Porque incluso tiene exclusiones como que todos los repartidores, hablemos de las motos, los de Rappi, los que hacen servicios a domicilio, están excluidos por prestar ese servicio. Los de las plataformas igual tienen un deducible de un salario mínimo, 1.140.000 pesos, o sea que cualquier estrellada, el propietario tiene que poner ese recurso. Por eso le estamos diciendo, señores del ministerio, siéntense, reglamentemos y démosle claridad para saber exactamente de dónde van a salir los recursos, cómo se va a entregar y cuáles van a ser las condiciones del mismo seguro. Pero ese seguro es, si yo tengo ese seguro al momento de hacer la revisión técnico-mecánica y voy y me estrello, ¿qué me cubre? ¿Me cubre a mí o al señor que estrellé o al otro vehículo que estrellé? O sea, ¿cómo funciona el seguro? Es responsabilidad civil extracontractual a tercero, los daños que le ocasione a otro vehículo. Pero con esas limitaciones, pues definitivamente el seguro no le va a servir mucho al que hace la revisión técnico-mecánica, hasta tanto no se reglamente y sepamos exactamente qué es lo que va a cubrir y sobre todo también los costos, de dónde se va a pagar si definitivamente no hay recursos para tal seguro. Por eso le estamos solicitando al ministerio, demos por lo menos unos 3 meses de plazo para sentarnos, reglamentarlo y saber con exactitud qué cubrimientos va a tener, a quiénes les va a servir. Y si no, sería simplemente un negocio para una aseguradora que es la única en el mercado que lo está pidiendo, que es Seguros Mundial, y que definitivamente no va a tener mayor solución a los problemas de la movilidad en el país. Más o menos, doctor Corredor, usted conoce mejor estas cifras que nosotros. Este es el parque automotor registrado actualmente en el RUNT de Colombia. Un poquito más de 18 millones de vehículos, más de 11 millones son motocicletas, vehículos tipo automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros, cerca de 7 millones y maquinaria pesada, 200.000 unidades. De todo este parque automotor, ¿ustedes estarían obligados a expedir este seguro a cuáles vehículos de todos estos?
de todos los vehículos se supone que debe ser a los vehículos particulares, a los vehículos que tengan más de 6 años y que tengan que hacer la revisión técnico-mecánica, aunque ahora ya sale una norma que lo deben hacer al 5.º año, en las motos al 2.º año y en los vehículos de servicio público al 2.º año. Pero el seguro es para los particulares, incluidos livianos, motos pesados, particulares. Pero como hay una gran evasión también, estamos hablando del orden de unos 7 millones de vehículos que se revisarían, a los cuales habría que expedírseles, exceptuando los 500.000 de transporte público, el seguro para esos vehículos. Eso significa que estamos hablando del orden de 285.000 millones de pesos, de acuerdo a las tarifas que nos han cotizado, y que no sabemos realmente de dónde vamos a obtener ese recurso, porque eso lo que conllevaría es al cierre de los centros de diagnóstico automotor, y está en riesgo la revisión técnico-mecánica para disminuir la accidentalidad en el país, porque no sería sostenible la actividad para estos centros de diagnóstico y muchos tendrían que cerrar porque no tienen los recursos para cubrir ese seguro. ¿Este seguro lo tendrían que entregar cada vez que se hace una revisión técnico-mecánica? ¿A partir de cuándo? Se supone que a partir de que se determine la reglamentación, se está diciendo por parte del Ministerio que es a partir del próximo 1 de agosto, pero sin reglamentación y sin saber exactamente las reglas de juego, pues los centros de diagnóstico automotor no vamos a poder hacerlo y no tenemos cómo poder darle cumplimiento a esta exigencia. Ah, pero eso es para allá mismo. Bueno, entonces de lo que usted me ha explicado, yo le entendí que tengo que hacer la revisión técnico-mecánica, voy a un CDA como siempre lo hago cada año, y dentro de todo el combo, ustedes revisan los frenos, todo, las luces, absolutamente todo. Dentro de todo el combo, ustedes fuera de eso me dan un seguro para responderle a alguien por si yo lo llego a chocar. ¿Es así, verdad? Esa es la filosofía de este seguro, pero si no se reglamenta definitivamente no va a funcionar así como usted lo plantea, Víctor. Listo, entonces... Porque además, y se va a incrementar el valor, el precio que para de la Para allá voy porque es un servicio adicional. ¿Quién tiene que asumir ese costo? Yo aquí tengo un cuadro de un documento que ustedes tienen donde habla de, en el caso de motos y ciclomotores, una cifra de entre 24.000 y 12.000 pesos. En el caso de vehículos livianos, una cifra que puede ir hasta los casi 38.000 pesos. ¿Quién tiene que asumir ese costo? ¿A mí se me va a subir el precio de la revisión técnico-mecánica? Efectivamente, porque en la resolución de la regulación de la tarifa hay un piso y un techo. Para poder cubrir algo del seguro tendremos que irnos al techo y para poder tener los recursos para el seguro, pero aún así no alcanza. Por eso ahí en el cuadro lo que se ve es que con esa póliza que realmente se está exigiendo, incluso yéndonos al techo, va a haber un desfase para los centros de diagnóstico, y en el caso de motos y ciclomotores, los sedas de motos, pues no tendrían punto de equilibrio, al igual que el de pesados. Tan solo podría sostenerse medianamente y con una rentabilidad muy baja, cercana al 12%, los de livianos. Eso conlleva, por eso les decía que hay un gran riesgo para la sostenibilidad de 850 empresas y miles de empleos que se perderían en el evento en que estas empresas, los CDAs, se lleguen a cerrar. Pero yo estuve mirando una comunicación la semana pasada del Ministerio de Transporte, creo que fue, sí fue esa comunicación del Ministerio de Transporte, donde dicen que ustedes tienen que asumir el costo de este seguro dentro de la revisión técnico-mecánica y que en ningún momento deben trasladarle ese mayor costo al usuario final. Es decir, que no se tiene que subir el precio para el consumidor de la revisión técnico-mecánica. Lo que usted me dice aquí es que sí se va a subir el valor para el consumidor. Víctor, en la resolución que tenemos de regulación de tarifas, tenemos un piso y un techo. En este momento, un alto porcentaje está en el piso. Para poder medio sufragar esos gastos, pues van a tener, cumpliendo con la exigencia de esa resolución, que es haber pasado 3 meses para poderla modificar, pues todos tendrían que irse al techo. Entonces, sí se va a subir. En el caso de las motos, de los livianos y los pesados, se va a subir lo que permite esa regulación de la tarifa. Reitero que incluso subiéndose al techo, aún no hay todo el recurso para poder sufragar ese gasto. No puede subirse más del techo porque la regulación de la tarifa no lo permite, pero no es cierto que no se va a incrementar, como dice el Ministerio, porque
el CDA lo primero que va a hacer es no quedarse en el piso, sino por supuesto irse al techo para poder tener algo de recursos para poder pagar esa obligación. Bueno, y usted me dice que si así quisieran, no hay quienes expidan este seguro. Efectivamente, tan solo hay una compañía que no daría abasto para el 1 de agosto de hacerlo, porque esto tiene unos trámites, esto hay que hacer una implementación, esto hay que hacer una pedagogía. No sabemos quién va a subir ese seguro al RUN, si es la compañía de seguros, si es el CDA. No sabemos el agente recaudador si va a cobrar por ese servicio de dispersar la plata para esta compañía. Y además de eso, pues definitivamente quedaríamos en una posición dominante de un corredor y una compañía de seguros que en cualquier momento puede decir, ya no vale la póliza 40.000, sino 80.000. Y eso conllevaría a que no hay pluralidad de oferentes y que quedamos en manos de una sola compañía que puede realmente reventar el negocio en el momento en que quiera y lo decida. Yo aquí tengo esta circular emitida por el Gobierno Nacional. Según entiendo, efectivamente a partir del 1 de agosto deben empezar a entregar ustedes esos seguros. Y no solo eso, se empiezan a realizar tareas de inspección y de vigilancia para que se cumpla con esta norma. Entonces, ¿yo qué hago si voy a un CDA el 2 de agosto, por ejemplo, y el CDA, por todo esto que usted me cuenta, no tiene la posibilidad de entregarme ese seguro? ¿No me hace la revisión técnico-mecánica? Le haría la revisión técnico-mecánica, pero esperamos incluso que en el curso de esta semana, que tenemos precisamente reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, con la superintendente de Transporte, la doctora de Lucio Espina, y con el viceministro, que entiendan que es necesario, por eso estamos pidiendo ese aplazamiento de 3 meses para poder clarificar cómo se va a dar, de dónde van a salir los recursos y además cuál es la metodología y para qué va a servir ese seguro. Esperemos que en el curso de esta semana, por eso estamos sacando las comunicaciones, por eso le hemos manifestado también a la Procuraduría que interceda y que elaboremos esas mesas de trabajo para poder analizar y solucionar este gran inconveniente que se le está presentando a la revisión técnico-mecánica en Colombia. Doctor Corredor, una última pregunta. ¿La Corte ya revisó esto? La Corte Constitucional ya aceptó 4 demandas que se han presentado. Estamos a la espera de que se falle y seguramente que en 2 o 3 meses ya estará pronunciándose sobre la inexequibilidad o exequibilidad de este artículo 6º de la Ley 2283. Esperamos que entienda que con esto se está acabando la libertad de poder continuar con las empresas y además que definitivamente hubo vicios de forma para poder aprobar este proyecto de ley que fue a finales de diciembre del año pasado, y ojalá que la Corte falle en el corto plazo y podamos solucionar esta situación tan crítica que estamos viviendo. Pues doctor Corredor, le agradecemos mucho por estos minutos, un tema bastante enredado. El ministerio dice que no deben subir los precios al consumidor, usted dice que sí los tienen que subir por simple lógica, en fin, es un tema pues del interés de millones de propietarios de vehículos, así que estaremos muy pendientes. Muchas gracias por estos minutos. A usted, Víctor, y una buena noche. Cambian entonces las condiciones para la revisión técnico-mecánica a partir del 1 de agosto. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto suma ya el ahorro de los colombianos en los fondos privados de pensiones. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Las cesantías siguen siendo uno de los tipos de ahorro más importantes de los colombianos, pues no solo se convierten en un salvavidas al quedar sin empleo eventualmente, sino que han permitido financiar temas claves para el hogar, como por ejemplo la compra o realizar mejoras a la vivienda. También se pueden utilizar estos recursos para educación. Para hablar de este tema, quiero saludar a la doctora Nancy Córdoba, gerente de experiencias de clientes en Porvenir. Doctora Córdoba, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Hola. Bien, Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, el recaudo de cesantías con corte, si mal no recuerdo, al 14 de febrero de este año, correspondiente a las cesantías del año pasado, más o menos se acercó a los 12 billones de pesos y la cifra como que creció un 17% frente al recaudo del año anterior. A Porvenir, ¿cómo le fue en términos de recaudo? A Porvenir le fue muy bien. En esta temporada de cesantías recaudamos 4.6 billones de pesos, pues fue una cifra muy importante con un crecimiento del 12% frente al año inmediatamente anterior. Esto muestra, pues digamos que se fue una excelente gestión de campaña de cesantías, se trabajó muy de la mano con los empleadores para que consignen a tiempo este beneficio que es tan importante para cada uno de los trabajadores.
Entiendo. Hay más o menos en Colombia 10 u 11 millones de trabajadores formales. Creería uno que más o menos la misma cantidad tienen o están afiliados en un fondo de cesantías. De ese nivel, más o menos, ¿cuántos están en porvenir? En este recaudo recibimos 5.6 millones de afiliados, entonces algo así como el 50% casi de ese número que estabas mencionando, con un crecimiento importante del 6% frente al año anterior que fue de 5.3 millones. Los trabajadores independientes, porque aquí estamos hablando de los asalariados, ¿no? ¿Los independientes pueden ahorrar en fondos de cesantías? ¿Están obligados o lo pueden hacer de manera voluntaria? Este puede ser un ahorro voluntario para los trabajadores independientes. Lo primero que tienen que hacer es afiliarse y pueden decidir cuál es el monto de sus aportes. Lo pueden consignar una vez al año o de forma periódica. Ah, y si lo hacen, digamos, hay estadísticas de, no sé, de ese grueso de las cifras que acabamos de mencionar, ¿qué tantos son trabajadores independientes que como que tienen ahí ya esa cultura del ahorro en cesantías? Sí, digamos que existe un número pequeño de personas, pero sí personas independientes hacen su ahorro de manera anual o periódica, pueden hacerlo y pues digamos que la ley expone que puede ser hasta una 12ª parte de su ingreso. Entonces las personas pueden hacerlo y retirar el dinero en cualquier momento, pues porque es un ahorro para cualquiera de sus condiciones que así lo consideren o para cumplir sus planes o futuros o todas las opciones que tengan, pues igual para cualquiera de los fines que puedan hacer. Finalmente esto es un ahorro voluntario. Ah, pero pueden ahorrar lo que sea siempre y cuando no exceda el 12% de su ingreso. Aquí estamos hablando de los independientes, ¿no? Sí, digamos que esto es lo que dice, pues digamos que en este caso la reglamentación, que debería ser una 12ª parte del ingreso declarado en el año inmediatamente anterior. Eso es lo que deberían estar ahorrando como aporte voluntario. Un trabajador independiente, una persona que tenga prestación de servicios, pues digamos que lo puede hacer de esa manera. Se afilia en un fondo al que quiera, en este caso, de forma voluntaria. De forma voluntaria. Y pues los que somos asalariados y estamos obligados, o sea, ya nos meten una plata en los fondos de cesantías, hay ciertas causales que permiten retirar ese ahorro. En los independientes, ¿cómo funciona eso? ¿Es lo mismo? Cuando, no sé, queden sin un ingreso o cuando quieran plata para educación o para vivienda. Sí, digamos que aquí como es un ahorro voluntario, la persona define cuál es el propósito de su ahorro. Entonces podría utilizarlo para comprar vivienda, para pagar educación o cuando se encuentre cesante, por ejemplo, las personas que tienen contratos laborales pueden hacer el ahorro pues mientras que tienen su contrato laboral, termina ese contrato laboral y puede hacer el retiro de sus cesantías por cualquiera de nuestros canales digitales. Bueno, saliéndonos un poquitico de los independientes y volviendo al tema de cómo les fue a ustedes en términos de recaudo, si puede me recuerda la cifra de cuánto se recaudó hasta el 14 de febrero allí en Porvenir, y de esa cifra hasta hoy, ¿cuántos retiros llevan? ¿Cuánto se ha retirado? Nosotros recibimos más de 4.5 billones de pesos de recaudo y en este momento, teniendo en cuenta, en el primer semestre se han retirado más de 3 billones de pesos. Eso es el valor de los retiros. Pero se debe tener en cuenta que hay personas que están cesantes y entonces pueden tener ahorro de periodos anteriores que fueron retirados en este tiempo. ¿Por qué? Pues porque para eso, pues digamos que se constituye este ahorro, que es un ahorro para las personas que quedan cesantes, entonces pueden venir de periodos anteriores también retirando parte de ese ahorro en este momento. Ese es el valor del total de los retiros que hemos recibido en este primer semestre. Pero más o menos uno podría inferir que casi que me consignan las cesantías e inmediatamente las estoy retirando, ¿verdad? Digamos que sucede mucho que en el primer semestre del año siempre se concentra un volumen importante de retiros, porque digamos que la planeación de las personas es, por ejemplo, si voy a comprar vivienda, entonces voy acumulando y pues digamos que en determinado periodo pues ya saco el retiro, el dinero para hacer la compra de vivienda, para hacer reparaciones locativas, entonces pues digamos que normalmente espero que me consignen para poder completar ese dinero que tengo para ese propósito que es bien importante. Claro, pues originalmente el mayor número de los retiros se daban cuando la persona quedaba desempleada, ¿no? Pues para eso se crearon las cesantías, como un mecanismo de protección al cesante. Pero ahora hay otras modalidades. ¿Qué tanto han venido creciendo los retiros? No sé si tenga estadísticas allí dentro de su fondo para vivienda, para educación, etcétera.
Digamos que los retiros para cuando la persona queda cesante hoy por hoy son como el 40% del valor de todos esos retiros que te dije, los 3 billones de pesos que se han retirado, más o menos el 40% es para las personas cesantes. El otro porcentaje es para el tema de compra de vivienda o reparación locativa, y esos retiros vienen creciendo a un orden del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es más o menos el promedio de lo que han crecido. Ah, pero vienen creciendo, ya tienen una buena participación dentro de los retiros. ¿Y qué debería hacer uno? Digamos, ¿cuál sería como lo más...? Claro, uno tiene a veces necesidades para educación, un curso por ahí de inglés bien chévere, o para hacer un posgrado, en fin, o para mejorar la vivienda, comprarse un apartamento, pero en la medida de lo posible es recomendable dejar guardadas las cesantías para un imprevisto, para un momento de desempleo por ahí inesperado. Ese es el propósito de las cesantías, con ese espíritu se crearon. Las cesantías están creadas con el espíritu de que sirvan como un beneficio para las personas cuando están cesantes. Y esto es bien importante porque pues yo me quedo sin ingresos, esto me permite cubrir los gastos que tengo en esos periodos cesantes. Y pues digamos que hoy por hoy el 40% se retira para ese efecto, que es muy importante y que es el espíritu de la ley. Pero tampoco podemos perder de vista que esto es un ahorro y pues digamos que si una persona tiene una necesidad de comprar vivienda, pues puede empezar a ahorrar año tras año para llegar a ese propósito que pues también es muy importante y que también le serviría como un tema de protección en esos momentos de desempleo. ¿Las cesantías producen rendimientos? Las cesantías, digamos que tienen también dentro de la reglamentación se definió que las cesantías tienen como unos portafolios, entonces si tu ahorro es de corto plazo, pues tú puedes ahorrar en un portafolio de corto plazo, pero si tu ahorro viene como con esa tendencia de que quieres comprar vivienda o vas a esperar el periodo cesante, puedes invertirlo en un portafolio de largo plazo y pues así mismo se distribuirá la rentabilidad correspondiente. Es de recordar que la ley pues nos establece una rentabilidad mínima, pero normalmente los fondos pues tienen una rentabilidad superior a este valor y que es bien importante para incrementar ese ahorro y cumplir esos propósitos futuros que cada uno de nosotros podemos tener. Yo ahorita más adelante voy a ir con una cifra de cómo se ha comportado el ahorro pensional, el ahorro en pensiones en fondos privados y los rendimientos son históricos. ¿Usted tiene de pronto algún balance de cómo se han comportado recientemente los rendimientos en los fondos de cesantías? Digamos que los portafolios en términos generales pues tienen comportamientos diferentes, el de corto, largo plazo, por eso pues no voy a dar una cifra de referencia, pero acabas de mencionar algo bien importante, los mercados vienen comportándose muy bien y pues asimismo pues el desempeño de los diferentes portafolios en los que se invierten los recursos. Doctora Córdoba, muchas gracias por estos minutos, por la explicación, una feliz noche. Gracias, Víctor, muy amable, feliz noche. Hasta ahí el tema de las cesantías, porque ahora nos vamos con la cifra económica del día, que es la siguiente, es grande, es histórica, 381,5 billones de pesos y corresponde al saldo que hay en el ahorro de pensiones, en los fondos privados de pensiones con corte al mes de junio de este año. El reporte de Asofondos indica que ese ahorro pertenece a más de 18 millones, casi 19 millones de colombianos que están afiliados en las 4 administradoras de fondos de pensiones. Y explica el gremio que el 70% de ese valor ha salido de las ganancias generadas históricamente por los fondos privados de pensiones a lo largo de casi 3 décadas que llevan de funcionamiento. Y sobre este tema precisamente se pronunció hoy el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. Veamos. Con gran satisfacción quiero registrar que al terminar el primer semestre de este año, el balance del ahorro pensional registró máximos históricos. Así, el ahorro total depositado en los fondos de pensiones, propiedad de los trabajadores y solo de ellos, alcanzó al cierre de junio un nuevo máximo histórico al llegar a los 382 billones de pesos. Esta cifra se alcanzó gracias a los rendimientos registrados en los primeros 6 meses, que fueron de 32 billones. En términos históricos, las rentabilidades fueron de 259 billones, casi un 70% del total de los ahorros acumulados. Desde Asofondos, reiteramos un llamado para que las discusiones del proyecto de reforma pensional que se estarán dando en el Congreso de la República se den a profundidad, con datos y cifras a la mano y con un sentido de responsabilidad al momento de tomar las decisiones.
Estos excelentes resultados, además del dramático envejecimiento de la población, más que justifican que el sistema pensional sea de ahorro y de capitalización individual. La reforma que el Congreso apruebe debe construir sobre lo construido y la ciudadanía estará presta a que se respeten 3 derechos fundamentales que están considerados en nuestra Constitución. Primero, que el ahorro y sus rentabilidades sigan siendo propiedad de los trabajadores y solo de ellos. Segundo, que los trabajadores deben tener la libertad de elegir quién les administra su ahorro. Y tercero, que los trabajadores quieren continuar con el derecho de poder heredar sus ahorros a sus hijos. Un proyecto que no respete estos principios fundamentales atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos y la ciudadanía estará presta a rechazar un proyecto de esa naturaleza. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que los trabajadores colombianos sufren de demasiado estrés y sobrecarga laboral, según un estudio revelado hoy. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Omar Andrés Camacho Morales es el nuevo ministro de Minas y de Energía. El nuevo titular de la cartera energética es ingeniero eléctrico y licenciado en física, ambos títulos obtenidos en la Universidad Francisco José de Caldas. Tiene además una maestría en administración de energías renovables, al igual que un doctorado en ingeniería. El nuevo ministro se ha desempeñado como docente universitario y ya venía trabajando en varios temas, al lado de la saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien renunció, recuerde usted, la semana pasada. La sobrecarga laboral y el estrés están afectando a casi la mitad de los trabajadores colombianos, así lo revela un estudio que midió este fenómeno en todos los países de la región. Averiguamos las causas y las consecuencias. Muchos trabajadores en Colombia dicen que las altas cargas laborales han incrementado sus niveles de estrés y esto los ha enfermado. Más que todo ansiedad, hay picos de ansiedad que me bloquean, eso también pues termina en efectos físicos, como que te pones a temblar, mucho sudor. En este momento sí estoy pasando por una situación de salud de la cual los médicos me dicen que es por estrés. Un estudio revela que Colombia ocupa el 9º puesto entre 10 países de América Latina con mayor carga laboral, con un 48% de trabajadores afectados, superando el promedio de la región. En primer lugar está Ecuador con 57%, seguido de El Salvador y Perú. La situación está pasando factura. La falta de productividad, porque también la persona deja de estar concentrada en sus actividades diarias. Asimismo, puede haber somatización y pueden encontrarse síntomas físicos, entonces por ende también puede haber una incapacidad. ¿Pero qué está desencadenando esta ola de estrés? Volumen de trabajo, jornadas de trabajo largas, muchas ocupaciones. No sé, las expectativas, no sabía a qué me enfrentaba y de pronto eso me genera un poco de estrés. Según el estudio de Gallup, 17% de los colombianos dice haber sentido enojo en su jornada laboral. ¿Pero qué están haciendo los empleados para bajar estos picos de estrés? Hacemos pausas activas todos los días, digamos que tenemos un horario definido para hacerlas y pues incentivamos como diferentes actividades para desconectarnos. Incluso nosotros que tenemos flex time, también eso que nos ayuda porque nos da flexibilidad de hacer actividades diferentes, extralaborales. Expertos recomiendan a los empleados tener actividades en su jornada laboral como la meditación, las pausas activas y una buena organización. ¿Y qué pueden hacer las empresas? El reconocimiento constante, no solamente monetario, sino también verbal, estar todo el tiempo felicitando, así como digo, no me gustó tu trabajo o lo hiciste mal, constantemente revisar lo que sí me gusta y lo que estás haciendo bien y resaltártelo. El estudio también resaltó que en Latinoamérica las mujeres sufren mayor estrés laboral con un 51% frente a un 34% de hombres.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.950 pesos con 58 centavos. Completa 8 jornadas consecutivas el dólar cayendo en Colombia, 4 de ellas negociándose por debajo de los 4.000 pesos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 2,06%, se ubicó en $82 con 74 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.308.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,04%. Acción más valorizada, Grupo Bolívar, ganancia de 4,46%. La acción que más cayó, preferencial del Grupo Argos, con un retroceso de 1,68%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El secuestro de la información, de los datos de las empresas, es un delito cada vez más grave en el país. Se estima que solo el año pasado hubo 15,5 millones de ataques en esta modalidad, conocida técnicamente como ransomware. El 66% de empresas se han visto afectadas con intentos de secuestro de información. Cuando los delincuentes logran su cometido, cobran, escuche bien, hasta 1,5 millones de dólares por liberar la información secuestrada, lo que ha dejado pérdidas multimillonarias para las empresas. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.